Bueno, hola para todos y para todas. Bienvenidas a esta nueva entrevista de la revista Horizonte Independiente, donde vamos a estar trabajando un tema profundamente nuevo, una dinámica nueva, que pues, como todos saben, hemos en las entrevistas manejado siempre una dinámica trabajando temas como algún problema específico en filosofía. Pues digamos, con esta nueva versión también que va, o nuevo formato que va a tener este programa de entrevistas, también la idea es poder conversar un poco con justamente el ganador del Premio de Lógica Colombiana, en este caso del 2025, dado que, digamos, es un tema de interés que puede ser además muy llamativo, muy interesante para comprender cuáles son los debates en los que se están dando, digamos, ahorita en la actualidad sobre la lógica. Y eso viene un poco atado a esta nueva alianza que tenemos entre la revista Horizonte Independiente y la Sociedad Colombiana de Lógica, donde pues a la final la dinámica es un poco poder transmitir desde diferentes medios y maneras estos principios un poco lógicos que a veces uno los encuentra más bien solo en unos sitios específicos. Y en este caso, pues la idea sí es poder expandir un poco ese corpus a diferentes personas, a posibles interesados, y en general dar como ese pequeño bagaje. Entonces, pues por ese lado yo creería que quisiera aprovechar también este momento para comentar un poco de la alianza, donde van a ver en los próximos tiempos, en este próximo, finalizando 2025 y arrancando 2026, diferentes dinámicas que estaremos haciendo justamente con la Sociedad Colombiana de Lógica, que pueden ir justamente desde otras entrevistas, que van a ir también desde algunas publicaciones escritas, eventos que podemos desarrollar en común. Y entonces invitarlos también a que conozcan a esta sociedad y también profundizar un poco en los temas de lógica que yo creo que siempre tienen algo profundamente interesante que decir. Sin más, quiero comentar un poco más del Premio Colombiano de Lógica o también de lo que se ha denominado Colombian Logic Prize, que a la final, pues digamos que este es un premio que se otorga, pues digamos, por primera vez en este 2025, y es un reconocimiento a la excelencia académica con el propósito también de promover la producción intelectual justamente en el campo de la lógica colombiana, ¿no? Es a partir justamente de este 2025, de esta edición de este concurso que justamente se inaugura el premio y que pues a la final se espera que más o menos cada 3 años se pueda estar volviendo a hacer justamente esta convocatoria a la mejor contribución inédita en el área del conocimiento como es la lógica. Por ese mismo sentido, digamos que hoy vamos a estar hablando con Alfonso Cabanzo, justamente, quien es el primer ganador de este concurso. Y pues digamos a la final, esta entrevista va a estar un poco enfocada hacia allá. Es poder charlar un poco con Alfonso sobre este premio que recibe y también preguntarle algunas cositas específicas sobre la lógica o digamos, sobre, digamos, esta versión inédita, esta contribución inédita que Alfonso hizo y que fue meritoria al premio de Lógica Colombiana. Importante y pues más allá de cualquier cosa, volverte a decir, Alfonso, muchas felicitaciones por este premio, muchas felicitaciones por haber ganado este premio y por a la final poder estar hoy acá también charlando contigo sobre este tema. ¿Cómo vas? Bueno, Nicolás, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, primero que todo. Pues en este momento me encuentro feliz y un poco a la expectativa por el premio. Eh, pues es un reconocimiento importante que me han dado a un trabajo que ya llevo cierto tiempo eh, cargando pues a mis espaldas. Y ahora pues viene una nueva responsabilidad porque parte del premio consiste justamente en la representación de Colombia en el Encuentro Mundial de Lógica Universal, donde se va a presentar el artículo y voy a, como acabo de decir, a representar el trabajo que hemos venido haciendo los filósofos en lógica aquí en Colombia. Entonces estoy feliz, pero también un poco a la expectativa, ¿no?
Bueno, no, pues sí, realmente es siempre expectante, como tú dices, justamente, pero a la final es justamente parte, yo creo, de lo bueno de haber justamente ganado este premio, es poder ir a representar, o en este caso, a los estudios que han pasado en Colombia durante los últimos años. Creo que eso es también un honor, más allá de que claramente siempre angustia. Ir a charlar con filósofos a nivel mundial siempre es un poco tensionante, pero a la final también creo que es una oportunidad para ver qué sucede, ver qué otro tipo de investigaciones se están llevando a cabo. Y por eso pues también me parece excelente poder también estar hoy un poquito para ir comentando, haciendo como en algún sentido un poquito de sparring, irnos preparando para ese momento específico. Bueno, voy a presentarte ahora sí formalmente, ya para entrar en materia. Eh, y ya vamos a ir comenzando las preguntas. Digamos, yo he estado manejando una dinámica de preguntas en este caso, donde principalmente la gracia es poder realizar una como por secciones, unas más enfocadas, digamos, en el trabajo meritorio al premio, otras ya más enfocadas hacia algunos de los pensamientos o reflexiones propias tuyas, y unas más enfocadas como a extrapolar un poco como el conocimiento que tienes y que has podido ver a lo largo del tiempo, un poco acá en Colombia y también en Latinoamérica. Entonces, bueno, Alfonso es filósofo y magíster de la Universidad Nacional de Colombia. Es doctor en Lógica y Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Salamanca, en España. Cuenta con más de 20 años de experiencia docente en diversas universidades del país y 10 años en el diseño de evaluación estandarizada en el ICFES y la Secretaría de Educación en Bogotá. Ha asesorado a diversas entidades en Colombia, Panamá y República Dominicana en el desarrollo de pruebas de lenguaje y actualmente también es docente en la maestría de educación de la Universidad Popular del Cesar y líder de calidad de la Secretaría de Educación del departamento, donde también impulsa estrategias basadas en evidencia para mejorar la gestión institucional y procesos de enseñanza y aprendizaje. Ya con eso, y teniendo un poco el panorama justamente de la trayectoria de Alfonso, metámonos entonces en materia y charlemos un par de minuticos sobre este tema. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué te motivó a participar en la Colombian Logic Prize o en el Premio Colombiano de Lógica? ¿Y qué significa para ti haber recibido este reconocimiento? Bueno, yo llevo trabajando en este tema con el que participé en el premio desde hace más de 10 años y 8 años pues que inicié con el doctorado. Fui una persona muy fastidiosa solicitando ayuda y apoyo de muchas personas y creo que me hablaron del premio y vi la oportunidad de divulgar el trabajo que es un poco específico, es muy, muy específico. No se trabaja mucho el tema de lógica de la analogía aquí en Colombia y de hecho en el mundo no se trabaja mucho. Entonces vi aquí una oportunidad para que leyeran mi trabajo como más detenidamente. Esa fue mi principal motivación para participar en un premio de este estilo. Ok, una pregunta ahí, particular y poco que se me acaba de ocurrir. Una pregunta como rápida sería, ¿cómo llegaste justamente a conocer a la Sociedad Colombiana de Lógica para decir, venga, aquí es donde voy a mandar ya mi trabajo? No, yo habitualmente sigo a la Sociedad Colombiana de Filosofía, veo las publicaciones de la Sociedad Colombiana de Filosofía y en su página salió como la convocatoria y yo dije, ve, bueno, vamos a participar. Me habían hablado ya, había escuchado pues la intención de hacer una Sociedad Colombiana de Filosofía, pero no estaba muy enterado del asunto hasta que me enteré de la convocatoria por la página de la Sociedad Colombiana de Filosofía. Claro, claro, entiendo. Sí, no, y esa sociedad justamente mueve mucho, justamente lo que las diferentes entidades hacen. Bien, me gustaría entonces seguir preguntándote. Digamos, justamente este premio corresponde a una edición inédita, un trabajo inédito que has tenido, eh, y pues que pues evidentemente fue el meritorio al premio. Pero me gustaría preguntarte y de pronto que comentes un poco de cuál fue la tesis que manejaste durante este trabajo.
O sea, ¿qué fue lo que dijiste o postulaste propiamente en dicho texto? Bueno, mi problema principal de trabajo en lógica ha sido básicamente demostrar que los argumentos por analogía s- pueden ser calificados como deductivamente válidos o inválidos, pues. Ha habido una distinción tradicional entre argumentos lógicos, formales, matemáticos, deductivos, y argumentos informales, no deductivos, inductivos. Los más representativos de estos inductivos son los argumentos por analogía. Son una prueba de que hay argumentos que no se pueden analizar deductivamente. Entonces, mi trabajo consistió justamente en demostrar lo contrario. Decir, mire, hay una manera de trabajar deductivamente las analogías y ese fue mi propósito con el trabajo. La parte de encontrar un principio, un axioma que me permitiera hacer la deducción fue complejo, pero relativamente lo logré, precisamente porque encontré una formalización del principio que quería. Y la otra parte del trabajo difícil consistía en dar cuenta de la fuerza de los argumentos por analogía, que es un concepto, este de fuerza, argumento más fuerte, menos fuerte, que es muy difícil de hacer, de atrapar con unas herramientas lógico-formales. Entonces, lo que yo asumo merecía más el reconocimiento fue ese trabajo de dar cuenta del concepto de fuerza de un argumento por analogía con un aparato lógico deductivo. Ese fue como la parte más... Digamos que el principio que me permite hacer las inferencias, bueno, yo ya había hablado un poco de eso, había hecho algunas charlas, publicado un par de cositas, y lo más novedoso que tiene este trabajo que acabo de presentar es justamente dar cuenta del concepto de fuerzas. Fue lo que más me costó durante todo este Ajá. tiempo, desde una O sea, perspectiva. dirías, o podrías decir que justamente este concepto de fuerza sería como el énfasis que le estás dando, digamos, en este trabajo, que tal vez fue el que tú crees que, o pues podríamos pensar, que fue el que te hizo optar por este premio. Sí, sí, yo estoy convencido de que sí. Fue un trabajo duro, fue un trabajo original, fue una respuesta que no encontré en los trabajos previos que revisé para hacer el trabajo. El principio que yo estoy postulando que permite la inferencia, nadie más lo había propuesto. Encontré por ahí un principio parecido, una fórmula parecida manejada en otro tema, en otro contexto, y pues me apropié. Dije, esta es la fórmula que me funciona, pero el concepto de, pero el concepto de fuerza, como yo lo defino, no lo había visto en ningún lado, y me di cuenta de la importancia de esto cuando estaban en una de las tantas evaluaciones de mi trabajo doctoral. Uno de los lectores, eh, que la primera vez que había presentado todo mi trabajo me había regañado. Eso está muy mal, mire, a usted le falta toda esta bibliografía, le hace todos estos mil y pico artículos, busque, investigue. Y la segunda vez, ya está alistándome para el regaño, y el tipo con una cara muy seria me dijo, mire, esto es lo más original que he visto sobre este tema. Entonces yo quedé como, "¿Ah?". Que un tipo que sabía tanto me dijera eso. No me dijo si estaba bien o estaba mal, puede que esté mal, pero al menos me dijo que era original. Entonces ahí yo dije, bueno, entonces voy a seguir apuntándole por ahí, voy a seguir trabajando el tema, y creo que eso fue uno de los aportes más interesantes de este trabajo. Trabajar rigurosamente, formalmente, deductivamente, el tema de fuerza de los argumentos por analogía. Bueno, me parece muy interesante justo lo que dices, Alfonso. Yo creo que también valdría mucho la pena poder revisar también el texto, trabajar un poco y también, digamos, ahí ya poder como contextualizarlo como, digamos, con el tiempo específico. Pero me parece una cuestión fascinante que debería uno también como estarlo trabajando más, digamos, que en sus formas normales, por lo general, de filosofía. Eh, y bueno, digamos, para no ir a retrasar mucho la entrevista, voy a pasar ya a unas preguntas un poquito más,
llamémoslas hasta cierto punto personales, que radica un poco más de justamente cómo has experienciado esto durante todos tus años trabajando filosofía, lógica. Entonces va un poco más justamente de eso, desde ti, ¿no? La primera que te haría es, ¿qué entiendes por lógica y justamente qué te inspiró a estudiar ya propiamente lógica? Para mí la lógica en general es una ciencia formal, es una ciencia que busca las leyes, como toda ciencia, para determinar cuándo un argumento es válido y cuándo no. Esa es la lógica. Busca, desde la filosofía, obviamente, como el camino que me garantiza la transmisión de la verdad de unos principios a unas conclusiones, de las premisas a la conclusión. Eso hace la lógica de manera muy general. En la lógica formal o la lógica matemática se vale de algunos recursos, simbolismos, lenguajes artificiales que nos permiten mostrar lo esencial paso por paso, de tal manera que no se nos escapa nada en esa búsqueda de la verdad partiendo de las premisas. Lo que más me llamó de la lógica, lo que más me llamó la atención del estudio de la lógica es que yo en general soy un tipo muy desordenado y la lógica era como orden dentro de ese desorden tanto en mi vida como, hay que decirlo, en el trabajo filosófico. Es decir, uno se enfrenta con la filosofía, tan chiquito, entra a la carrera y es una carrera conceptualmente muy compleja. Entonces yo veía como demasiada oscuridad, como mucho desorden y la lógica fue como un oasis dentro de todo ese desorden, ¿no? Como que me aclaró las ideas, me aclaró la cabeza y en ese proceso uno ve una cierta belleza en el trabajo lógico. Es decir, hay unas demostraciones que uno dice como, ah, esto es, esto es Bueno, estéticamente puro y eso me capturó del trabajo en lógica. Muy interesante eso que dices. Realmente, sí, yo creo que siempre hay como un pensamiento hacia la lógica justamente de este orden, o por lo general cuando yo también la pienso, también la siento más esquematizada, ¿no? Digamos, a veces pasa, en, como tú dices, en filosofía, tal vez pueda que algunas áreas sean un poco más de ir con más cautela en sentido de sepamos que lo que nos vamos a meter posiblemente no tengamos un norte claro, sino que nos toque meternos en la marea y ver a dónde llegamos, ¿no? Pero por lo general siempre he percibido un poco también a la lógica como un poquito más organizada, creo que es la palabra en sentido de orden. Me pareció muy interesante esa respuesta. Bueno, yo creo que ya con eso podemos ir avanzando un poquito. Y es, mencionas que justamente hay como una cuestión de orden y también hay como unas demostraciones que te gustan y que te llaman mucho la atención. Eh, y pues digamos, la lógica por lo general no solo se limita, digamos, a la lógica clásica, también, por ejemplo, está la lógica paraconsistente, las lógicas modales. Pero preguntarte también, basado en eso, como, ¿cuáles son como esos temas específicos que te interesan o qué temas propios de la lógica, más allá de que trabajaste en este trabajo inédito del premio, son los que te interesan de estudio? Propiamente lógica, claro. Bueno, teoría de modelos es una rama de la matemática pues, relacionada con la lógica realmente, que es muy interesante, que me gustaría mucho ahondar en teoría de modelos. Ujú, Dentro de las lógicas no clásicas está todo el tema de las lógicas intencionales, ujú, que manejan mundos posibles. En la lógica tenemos la parte sintáctica que maneja el lenguaje y la parte semántica que nos da los modelos en los cuales interpretamos los lenguajes. La lógica modal trabaja con conjuntos de contextos en donde son verdaderas ciertas fórmulas y otras no, que son los mundos posibles. ujú, Y hay una lógica en particular que ahora se está poniendo de moda que permite introducir nombres para los mundos posibles, es decir, permite introducir como estos componentes semánticos dentro de la sintaxis y poder manejarlos, se llaman índices. Y ujú, esa lógica me parece que abre un campo de investigación en filosofía importante. Las ujú. lógicas híbridas se llaman esos temas.
Hay otras lógicas también muy interesantes que manejan diferentes tipos de variables. Digamos que cada variable se interpreta en un conjunto de objetos diferentes, que son lógicas multivaluadas, que nos permiten hacer muchas cosas al interior de lógica. Esos temas me gustaría ahora ahondarlos más, estudiarlos con más detenimiento. No pude estudiarlos durante el último tiempo, por lo que estaba trabajando aquí con la analogía, pero creo que esas herramientas me ayudarían en el trabajo con las analogías y filosóficamente podrían ser fructíferas también ahí. Y bueno, el análisis de la teoría de la argumentación desde la perspectiva lógica, ¿no? Parece que se hubiesen abierto dos campos diferentes, el de la argumentación y el de la lógica, y me gustaría como revisitar, como dicen los de la escuela anglosajona, revisitar esta distinción entre teoría de la argumentación y lógica, porque para mí no debería haber tal división. De acuerdo. Ahí mencionas un concepto y ahí sí premia un poco más mi ignorancia y tal vez si te la pregunto completamente con un propósito un poquito más pedagógico para mí. Ahorita mencionabas el concepto de índices, ¿no? ¿Eso te refieres a los indéxicos o sería algo por ahí o estoy viendo fuera de la estrella? Tienen algo que ver, bueno, también depende de cómo lo defina uno, ¿no? Depende de cómo defina uno el término. Yo estoy utilizando en este caso el índice como el nombre de un mundo posible, y ese nombre yo lo puedo manejar sintácticamente en mi sistema formal. Ok, A eso me refería con el índice, pero tiene algo que ver con los indexicales, de ahí podría hacerse una especie de relación. Finalmente es un nombre de un mundo posible, es un nombre que se refiere exclusivamente a un mundo posible. Y eso le da un poder expresivo a la lógica muy fuerte. ok. ¿Okay? Ok, sí, no, gracias por eso. Es que sí tenía, me surgió como esa dudita de cuando lo ibas mencionando y dije, pues se me olvida preguntar, de una vez lo hago. Eh, digamos que ahorita hemos visto un poco cómo la lógica tiene como diferentes tipos de aplicaciones y justamente digamos que mencionamos que justamente puede estar muy atada al lenguaje, puede estar muy atada justamente también a cómo nosotros percibimos los argumentos y cómo realmente desarrollamos argumentos. Pero hay una pregunta que también está latente y que por lo general uno como que se la pregunta todo el tiempo y es, uh, tú por lo general, ¿cómo ves que la lógica está ligada a nuestras formas de vida o también más que todo como a nuestra cotidianidad? Como, ¿dónde la podemos encontrar más allá claramente del estudio académico de la lógica, sino bueno, en lo cotidiano? La lógica está en todas partes. Es, es como la matemática. Yo pienso que la lógica hace parte de nuestro cerebro, al igual que la matemática. Es decir, tras millones de años de evolución, nuestro cerebro ha desarrollado unas habilidades, unas características que nos permiten tener una lógica de la misma manera en que nos permite manejar un lenguaje. El lenguaje es puramente humano, ¿sí? Nosotros no podemos hablar ni gatuno ni perruno, hablamos es lo que sea que haga el lenguaje humano. Y de la misma manera tenemos en nuestro cerebro pues esa habilidad de construir los sistemas matemáticos y la lógica. Por supuesto hay gente que habla peor que otra o que habla mejor que otra y algunos razonamos mejor que otros porque pues hacemos más ejercicio. Es una habilidad innata que tenemos tras años de evolución, pero que el estudio nos permite potenciar. Entonces esta lógica cubre todos los aspectos de nuestra vida de la misma manera en que la matemática o el lenguaje cubren todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, es fundamental razonar para poder sobrevivir en nuestro entorno. Lo que pasa es que así como hablamos, también tenemos que entrenar la racionalidad. Y si hay unos elementos comunes, ahora por ejemplo que he tenido mucho la oportunidad de trabajar con, en comunidades muy disímiles, incluso con indígenas, y el tema de la argumentación y de la razón es la misma. Nosotros razonamos de la misma manera en que razonan los indígenas de las zonas acá donde yo vivo, lo mismo. Y cometemos los mismos errores, las mismas falacias, ¿sí? No hay una cosa así muy estrambótica. Entonces, la lógica nos permite desenvolvernos en la vida, el argumento correcto, el argumento válido nos salva, nos salva la vida y la falacia nos,
nos puede condenar también Ok. para temas de sobrevivencia, así es. Vale, muchas gracias por esa respuesta. Realmente concuerdo muy en gran parte con esto y realmente creo que a la final yo creería también muy similar a ti de que la lógica, digamos, entrenada también es un potencial tremendamente enorme. Ah, cosa que, pues, digamos, me llama la atención para ya ir pasando al tercer tema de trabajo en esta entrevista. eh, y es justamente hablar un poco de ese tipo de entrenamiento lógico. Y es más que todo referido a, como a los colegios y universidades, donde, por ejemplo, creo que yo en colegio jamás tuve que ver un tema relacionado con la lógica. De pronto por ahí uno ve las tablas de verdad y un poco más, ¿no? Te dicen tres tablitas de verdad y chao pescado, uno no tiene ni idea de árboles de verdad, de deducción natural. Eh, Uno en general no tiene como esa relación, digamos, tan cercana con la lógica, inclusive cuando uno está, digamos, en la vida, no, pues, digamos, normal, en el colegio, toda la vaina, o universitaria también, y a uno le dicen lógica. Por lo general, el mismo concepto de lógica que uno presupone es muy diferente al concepto de lógica, que es el de lógica, digamos, de lógica. ¿No? Lógica filosófica, ya vemos así como para hacer una diferencia. Um, entonces, claro, a mí por lo general, siempre que yo tengo que decir, no, estoy trabajando este tema de lógica, ¿cómo así el sentido común? Y yo, uy, no sé hasta qué punto sea el sentido común en ese sentido, pero es otra cosa. Entonces, tenemos que, en los colegios, por lo general, yo nunca he visto que enseñen lógica, pues, digamos, ni en serio ni relativamente en serio. Uh, y en universidades, por lo general, la dan, pero muy como corriendo, ¿no? Es lógica clásica y pase de pronto por acá, no sé, cálculo proposicional, cálculo de predicados y listo, chao pescado, ¿no? La pregunta a la final es, ¿qué papel crees que debería jugar la lógica en la formación filosófica universitaria y escolar propiamente? Bueno, en la formación universitaria del filósofo, la lógica es a la filosofía lo que la matemática es a la ingeniería, ¿no? Un ingeniero que no sepa matemática no está en nada, no es ingeniero. Entonces yo sí considero que un filósofo que no sepa lógica no hace filosofía. Y ese es el bonus del filósofo. Es decir, el filósofo por fuera de la academia, como es mi caso, que yo hace ratico estoy un poco fuera de la academia, tiene una ventaja con respecto a otros profesionales y es su sólida formación lógica. En el tema de educación que yo trabajo, el tema de evaluación, los modelos de evaluación se construyen, por ejemplo, con el modelo de argumentación de Tullman. Entonces, para mí entrar a hacer eso en evaluación, eso fue como papitas, como dicen por ahí, porque mi formación fue esa. Entonces, ese es el bono que tiene el filósofo, una sólida preparación en lógica. Eso profesionaliza la filosofía, que fue un debate largo que se dio hace unos 10 años acá sobre la profesionalización de la filosofía. Si cualquiera puede ser filósofo, y yo pienso que no, entre otras cosas porque el filósofo tiene esa formación en lógica que es muy importante, entonces es fundamental. Y no el que estudió lenguas no puede enseñar filosofía, el que estudió sociales tiene que hacerle a la lógica. Claro, hay gente que los programadores de sistemas son ingenieros, ¿sí? Pero ellos han tenido que aprender un poco de matemática y un poco de cosas para ser ingenieros de sistemas ad honorem, por ejemplo. Aunque no tengan el título, su formación matemática es tal, en una cosa que se llama matemática discreta, que va muy de la mano de la lógica, que pues o sea, saben del tema, son ingenieros porque saben la matemática que hay que saber para ser ingeniero de sistemas. Entonces el filósofo, si quiere ser filósofo, lógica, lógica proposicional de predicados, lógica modal, teoría de conjuntos, lo que estudia el filósofo en la carrera. Pero, pero saliéndonos de la carrera de filosofía, pues es como la matemática, pues es importantísima para prácticamente cualquier otra carrera. En los colegios lo que sucede es que antiguamente el tema de la demostración, demostrar, ¿no? El conocimiento que es creencia verdadera más demostración, punto. Entonces, ese elemento de la demostración descansaba en la matemática. Entonces, los niños veían teoría de conjuntos, se veía geometría, pero la geometría desde una perspectiva demostrativa. De tal manera que los chicos, las niñas,
aprendían a demostrar, a hacer deducciones con la geometría. Pero eso se perdió. Entonces no hay un componente demostrativo en la matemática que se enseña hoy en día en el colegio en Colombia y en muchas partes del mundo, y entonces ya nadie es capaz de demostrar aquello que cree. Por eso está surgiendo de nuevo la creencia en la tierra plana, la creencia que las vacunas, pero una cantidad de estupideces porque la gente se acostumbró a repetir de memoria y a no demostrar nada. Entonces el papel de la lógica ahí y en filosofía en los colegios es fundamental. Vea, usted tiene que demostrar sus creencias o si no, no son conocimiento. No le apostaría a eso. Parte de ahí también está un poco como esta diferencia, pues, digamos, yo siento que es uno de los malestares un poco de la sociedad actual. Y es que no hay como una diferencia muy clara entre la doxa y la episteme, ¿no? Por lo general, parece ser que la opinión tiene la misma carga epistemológica que la epistemología en sí misma, ¿no? Es como, no funciona así, que a ti te gusta el color rojo es profundamente irrelevante para mí, ¿no? A Oye, mí no no, me respeta mi opinión, respeta mi opinión. pero no me es conocimiento. O sea, entonces yo digo, si a mí no me gusta, por ejemplo, el color rojo, pues está bien, yo te respeto, tú me respetas, todo bonito, todo perfecto. Pero cuando hablamos de una demostración ya sucede algo diferente y es, puede que te guste o no te guste. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Si no estás de acuerdo, pues mira a ver cómo haces para poner algo que sí funcione. Pero por lo general esa carga entre opinión y conocimiento últimamente la gente la mezcla muy bruscamente hasta el punto donde pareciera ser que la opinión, mejor dicho, uno no se mete con la opinión de nadie porque es, mejor dicho, atentar ante todo el conocimiento de la persona, ¿no? Y es un poco brusco por eso. Entonces, a mí también me parece también fundamental la lógica en el sentido de, hombre, hay dos mundos completamente diferentes, uno el mundo de las creencias individuales y otro el mundo de demostraciones, que es más que lo que están tratando de buscarnos es un acercamiento con la realidad, ¿no? Que ahí variaría un poquito como la cosa. Pero bueno, me detengo ahí porque si no, se alarga un Pero poquito. es, sí es cierto, estoy de acuerdo. Bien, digamos, vamos a tratar de ir un poquito más como en escala, ya vamos en las últimas preguntas, y es, ¿cómo es el desarrollo de la lógica acá en Colombia y en América Latina en comparación, digamos, con otros contextos académicos, como por ejemplo el europeo, el estadounidense, donde digamos que siempre ha estado como un núcleo más fuerte, digamos, hacia ese lado? Bueno, en lógica se está trabajando pues en todo el mundo, hay trabajos muy serios, importantes en Estados Unidos, en Europa. Ahora Israel está trabajando unos temas interesantes de lógica, puede que no apliquen mucho la lógica por allá, pero académicamente sí la están trabajando, no sé en el gobierno y demás. En, en Latinoamérica, como siempre, nosotros hemos sido muy receptores de conocimiento y no productores. Siempre le creemos al libro sagrado, tenemos esta tradición muy religiosa de creer en el libro. El libro saca 5, el profesor saca 4, el estudiante saca 3. Pero ha habido pues unas corrientes importantísimas de lógica en Latinoamérica. Pues por un lado el trabajo de Newton da Costa en Brasil. Eh, de hecho, parte de mi trabajo definiendo la fuerza de los argumentos lo hago a partir de una cosa que se llama lógica dinámica. Y la lógica dinámica se trabajó, tuvo un enfoque muy importante en Argentina desarrollado por Carlos Alchorrón, un argentino que trabajó eso, y de ahí tomé algunos elementos. No digo que tomé su lógica porque eso me tocó construirlo a mí, pero me inspiré, digamos, en ese trabajo eh, de lógica dinámica. Entonces sí ha habido como unos aportes importantes. Aquí en Colombia está consolidado el grupo de lógica de Bogotá, liderado por Javier Caicedo, con su lógica de haces. Está Zaramea, el mismo Arnold Ostra, han venido trabajando como peers y se hacen unos trabajos en lógica filosófica muy importantes. Entonces hay que empezar a valorar esos trabajos desde la filosofía. Nosotros como filósofos podemos retomar esos trabajos. Y uno de los problemas que hemos tenido aquí en Colombia es que aquí no hay escuela. La escuela dura lo que dura el profesor dando clases. Entonces el profesor se pensionó y se acabó la escuela.
y de no, como acuerdo. que no retomamos esa herencia. Me parece que hay que trabajarlo ahí, no tiene nada de malo casarse con una herencia, con un modelo. Entonces Chomsky genera, por ejemplo, su gramática, su teoría de la gramática universal, y entonces en su universidad hace escuela, y adoptan eso y desarrollan hasta el máximo pues toda esa herencia y se casan con ese modelo. Acá no, acá un profesor trabaja un tema, este otro tema, importamos mucho y hacemos un eclecticismo ahí filosófico y lógico como medio maluco, y como que no valoramos esas ideas que se presentan en la academia y no creamos esas escuelas, y nos da miedo casarnos con, oiga, esta idea de este señor es brillantísima, vamos a casarnos con esa idea y vamos a explotarla al fondo por las próximas 3 o 4 generaciones a ver a dónde llegamos. Y entonces no creamos esas escuelas, sino consolidamos esos programas de investigación a largo plazo que duran décadas, cientos de años. Aquí no lo hacemos. Nos da un poco de miedo apostarle a eso, y yo creo que eso, por ejemplo, nos lo enseñó Newton da Costa en Brasil, y la escuela en Argentina. Y Ok. hay que hacerlo acá, y tenemos material para hacerlo. O sea, aquí hay gente que trabaja unas cosas impresionantes y hay que retomarlas y valorarlas desde acá. Completamente de acuerdo contigo y bueno, también gracias por esa respuesta que creo que además es muy valiosa porque también nos impone también como examinar un poco los retos, digamos, que tiene ahorita como el contexto académico en términos de lógica. Justamente creo que ahí uno podría empezar a pensar rutas de movimiento, cosa que me parece muy, muy interesante. Bueno, ya te voy a hacer una pregunta ya para ir cerrando la entrevista, que ha sido fascinante. Obviamente, pues digamos, toca hacerlo un poquito más corto de los formatos habituales, o si no, acá nos podríamos quedar, yo creo que toda la tarde. Me han salido un montón de preguntas que no he podido hacer, pero sí me gustaría apelar un poco más como a tu sentido como docente, docente de filosofía, y es si pudieras recomendar a los nuevos jóvenes filósofos alguna razón para adentrarse a la lógica, ¿cuál sería? Una, las mismas que me llevaron a mí a la lógica, orden. De hecho, tuve un estudiante muy brillante que ahora está haciendo, es becario Fulbright y demás. Y él me decía, "Vea, yo me quedé en filosofía por sus clases de lógica, porque a mí me inauguraron pues con unas filosofías supremamente confusas". Yo dije, no, si esta vaina va a ser así el resto de la carrera, mejor me retiro. Y llegué y empecé a estudiar con usted Frege, Russell. Entonces, la cuestión de orden, como de claridad mental, quiere aclararse mentalmente, trabaje lógica, y lo bellas que son difíciles, ¿sí? Yo no digo que sean fáciles, pues son difíciles, y entre más se estudia, Ujú. lo que al principio a uno le parecía difícil se vuelve súper sencillo, pero van entrando en unos temas muy, muy, muy complejos. Pero cuando uno logra superar eso difícil, el sentimiento de satisfacción es muy grande, ¿no? El De sentir acuerdo. ese reto y ese logro de no podía, no lo logro, es difícil, lloro, sufro, me deprimo, el psiquiatra y todo, y después lo logro y me supero. Eso no tiene comparación. Eso es eso es como una droga. Eso se vuelve, la lógica se vuelve una droga, uno se vuelve adicto a eso, hasta que llega un punto en el que todo lo mira con las gafas de la lógica, y es bonito, es un De trabajo acuerdo. bonito. ¿Me puedes recordar cómo es que se llama el trabajo que presentaste para que la gente también pueda buscarlo ya en adelante? Eh, en español, En la español. lógica, la lógica de la analogía, Ujú. ¿sí? Una explicación deductiva de la fuerza, del concepto de fuerza. Perfecto. Eso es Bueno, Alfonso, lógica de la pues analogía. esa es la entrevista, de verdad te agradezco muchísimo por estar acá, por compartir con nosotros este ratico, también volverte a felicitar por el buen trabajo, por este reconocimiento que tienes, que la Sociedad Colombiana de Lógica también está, pues digamos, muy orgullosa de este reconocimiento, de esta primera edición. Y pues bueno, ya esperaremos también ver esa publicación que saldrá de tu texto, verte, deseándote las mejores de las suertes en esa exposición mundial, ya propiamente con el tema. Y a la final, pues sí, lo mejor de las suertes y las mayores felicitaciones por parte de la revista Horizonte Independiente. Entonces, muchas gracias en general por este ratico y poder charlar. Um,
Pues No sé nada, si te... muchas gracias por invitarme. Ya me han entrevistado varias veces, pero esta es la más larga y además entre filósofos nos entendemos, doxa, episteme, opinión, todo eso es chévere. Es interesante eso, la oportunidad. Gracias de nuevo pues por la invitación. Y sí, quedamos pendientes, pues ojalá me vaya bien. Van a estar varios de los lógicos que cité mi trabajo están allá. Ah, Fricking, por bueno, ejemplo. Entonces vamos a ver cómo me va. eso sí es un desafío interesante, pero estoy seguro de que te va a ir muy bien. Y bueno, pues ya para comentar y cerrar la entrevista, comentarla al público, que pues la gracia justamente ya después de esta entrevista también es un poco como darle ese espacio a la lógica de la revista, entonces esperaría poderles contar ya después en los meses siguientes cómo van a salir unas nuevas entrevistas, tal vez sobre lógicas clásicas, sobre lógica para consistentes, sobre lógicas modales, cosa que me parecería muy interesante poder tratar y pues esperar que los que nos están viendo, en este caso ustedes espectadores, pues puedan acompañarnos en este proceso. Sin más, me despido y muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego.